por no entretenerme más, doy paso a Marchi y que comience cuando pueda. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias antes de nada, primero, por habernos invitado y segundo, por el tiempo que vais a dedicar a escuchar esta presentación, que espero sea cuanto menos entretenida. Y hoy venimos a hablar, al igual que hicimos la semana pasada, más en detalle de un sector muy específico de lo que tiene que ver con la localización. Hoy vamos a hablar un poco de todo lo que aportan las nuevas tecnologías al servicio del transporte. Echándole sobre todo mucha imaginación. Quiero que le echemos todos mucha imaginación porque al final esto es un servicio o una posibilidad en la que si pensamos un poco se nos ocurren infinidad de soluciones que pueden ser realmente muy prácticas. Una de las ventajas que tiene esta plataforma que os voy a enseñar y todo lo que puedo hacer es el hecho de que tanto los equipos que van instalados en los vehículos, los cacharros como yo les llamo, y que le pone así un poco de dientes al presidente de este grupo de empresas, pero para mí siguen siendo cacharros, cariñosamente, pero son cacharros, son fabricados por nosotros, diseñados, programados, y la plataforma es nuestra. Entonces eso nos permite en muchísimos casos, y de hecho es así, hacer trajes a medida. Hay pocos clientes que tengamos que compartan tecnologías o que compartan el mismo tipo de servicios, ¿vale? Esto es algo muy amplio y, como digo, la idea es un poco echarle imaginación. Cualquier cosa que se mueva, y no digo vehículo, digo cosa que se mueva, es susceptible de ser geoposicionada y geolocalizada. Y ahora a partir de ahí se nos pueden ocurrir un montón de cosas. Y yo me he traído un par de ejemplos para poderos mostrar. Cuando hablamos de sistemas de localización, lógicamente hablamos de localización siempre en tiempo real, más o menos estándar, pues que si una posición por minuto, que si cada 30 segundos, que si cada 10 minutos. Hablamos siempre de un histórico de actividad. Nos va a interesar saber, en principio, no solo dónde está el bien a localizar, sino qué ha hecho en un tiempo determinado. Y después empezamos a añadirle servicios. El primero que nosotros ya hace muchos años añadimos fue, cuando se trata de un vehículo, pues poder identificar al conductor. ¿Por qué? Porque es importante no solo saber dónde está el vehículo, sino quién es el que va con el vehículo. Y no tanto a lo mejor por un control interno, que seguro que lo tenemos, sino a todo lo pasado cuando de repente pues, ese vehículo o ese conductor a bordo del vehículo comete una infracción y tenemos que identificarlo, ¿vale? Pues podemos, por ejemplo, identificar al conductor de múltiples maneras. La más reciente y la más sencilla que se nos ha ocurrido simplemente es utilizando o aprovechando su DNI. Es un DNI digital, ya el DNI hace tiempo que pasó a la era digital, lleva un chip que incorpora los datos de la persona propietaria, por lo tanto, pues con un simple tarjetero introducimos ese DNI y somos capaces de identificar a la persona que va conduciendo el vehículo. Lógicamente, cuando hablamos de vehículos que tienen tacógrafo y demás, tenemos otra forma de hacerlo, pero cuando hablamos de furgonetas, turismos, otro tipo de vehículos, al no existir esa posibilidad, pues nosotros la creamos y provocamos el conductor y provocamos que el conductor se identifique, porque de lo contrario tenemos varias opciones. Una de ellas puede ser directamente bloquear el vehículo de manera que no encienda. Si yo no meto el identificador, el vehículo no enciende, o algo menos agresivo, que puede ser tan sencillo como un avisador similar al que tenemos cuando no nos colocamos el cinto de seguridad, que suena con un pitido bastante más desagradable, lo que provoca que el conductor o sí introduzca su DNI. Lógicamente controlamos un montón de sensores, ¿vale? Apertura, cierre de puertas, control de temperatura, como comentábamos, bloqueo de motor, bloqueo remoto, por ejemplo, y apertura de puertas en determinado tipo de vehículos, pero aquí se abre un campo muy amplio. Hemos desarrollado en su momento, pues por ponernos un ejemplo simple, unos baúles. Sabéis que los libros de registro, donde se anotan los nacimientos y las defunciones, son libros que hay que conservar. Bueno, pues ya hace mucho tiempo una empresa ganó el concierto en toda la zona de Andalucía Sur para digitalizar esos libros, y había que tenerlos controlados porque realmente son libros impunables, no se pueden repetir. Bueno, pues se desarrollaron unos baúles donde iban esos libros, los baúles iban geoposicionados, llevaban un control y bloqueo de apertura y cierre del baúl en remoto y a su vez un control de temperatura y humedad. Si se producía algún problema dentro del baúl, algún fuego, alguna historia así,
pues nosotros teníamos que estar enterados en tiempo real. Por ejemplo, algo que lo que decíamos antes, echar la imaginación, simplemente para que os hagáis una composición, porque curiosamente este sector, el sector del movimiento, de los vehículos, ya no digamos del transporte, sigue siendo un sector muy analógico. Entonces, a la hora de improvisar y de idear soluciones, no solo es importante pensar en la solución, sino ser capaces de transmitirla y sobre todo de utilizarla de una manera sencilla, ¿vale? Hablábamos la semana pasada de la gestión del tacógrafo en esos vehículos industriales. No nos vamos a parar mucho en esto porque ya lo vimos la semana pasada. La descarga, la visualización, la custodia, incluso la información en tiempo real de los datos de conducción. Hablamos de planificar las cargas / trabajos. Veremos aquí un par de soluciones creadas por nosotros, tanto para mercancías como para viajeros, que nos permite interactuar con el conductor para poder avisarle de lo que tiene y no tiene que hacer de una manera tremendamente sencilla. Y nuevamente intentar empezar a olvidarnos un poco del papel, entre otras cosas porque no nos sirve para nada. Al final eso que alguien escribe en un papel, alguien tendrá que digitalizarlo y guardarlo para que realmente tenga futuro. Hablaremos también, en el caso de viajeros, por ejemplo, de los partes de trabajo. Si hay algo que odia más un conductor que barrer el autobús, es tener que escribir. Vamos a ver si somos capaces de hacer que deje de hacerlo. Y, por supuesto, hablaremos de planificador de rutas, pero no la planificación de rutas como la conocemos, no el uso del navegador como lo conocemos, ¿vale? Sino lo que nosotros denominamos navegación asistida o tutelada. Y no podemos dejar de olvidarnos que los vehículos cada vez son vehículos más conectados y eso nos permite, en muchos casos, interactuar con ese ordenador de a bordo que lleva el vehículo y por ello conseguir datos que pueden llegar a ser interesantes en cuanto a consumos, estilo de conducción de los distintos conductores, etc, etc. Y aquí dejo siempre los 3 puntitos, porque cada vez que hacemos esta presentación o cada vez que esto lo enseñamos en algún lado, intervenimos en algún foro, siempre hay alguien de los participantes que acaba sugiriendo una idea y estos 3 puntitos cada vez se van rellenando con algo que nosotros entendemos que alguien nos sugiere y que puede ser interesante y, como insisto, todo esto es una herramienta diseñada, planificada, creada y fabricada por nosotros, pues nos permite adaptar esas necesidades. Tenemos clientes de todo tipo. Tenemos clientes, por ejemplo, que se dedican a temas de transportes de mercancías un tanto peligrosas o seguras, peligrosas en cuanto a la seguridad que tienen que soportar, en las que a todo esto que le hemos puesto le añadimos, por ejemplo, pues la colocación de una cámara, de manera que cada vez que el conductor se siente inseguro, presiona el botón oculto, ese botón lo que hace es que genera una alarma que salta a una central receptora de alarmas a la que está conectado el dispositivo, a la vez que manda una fotografía, una imagen de lo que está ocurriendo en ese momento dentro de la cabina del turismo, vehículo, camión, furgoneta, lo que sea, para que cuando alguien recibe esa alarma tenga claro que realmente algo está pasando, ¿vale? No está pulsando el botón por error, está viendo algo en esa imagen que se da cuenta de que algo está pasando. Vale, si en algo de lo que comento alguno de los asistentes tiene alguna duda, me quiere parar, me quiere hacer una consulta, podemos hacerlo ahora en el momento en que estoy mostrando lo que nos llame la atención o podemos hacerlo al final de la presentación. Lo dejo a la libre elección de cada uno de vosotros. Bien. Comenzamos. Decíamos antes que la localización es algo que hoy en día pues ya está muy extendido, ¿vale? Hoy, para que nos localicen no necesitamos más que tener un teléfono móvil. De hecho, seguro que muchos de nosotros hemos compartido en algún momento por aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, nuestra ubicación en tiempo real para que quien nos está esperando sepa que puede ir pidiendo la cena, que llego tarde, pero que llego al primer plato, que no hay problema ninguno, ¿eh? O si no, que se tome otra cervecita más, que todavía me falta un cachín. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de localización hay que darle una segunda vuelta. Pues podemos establecer, por ejemplo, alertas de entrada y salida o paso por una zona, zonas en las que yo no quiero que entres o de las que no quiero que salgas o en las que no quiero que pares, carreteras prohibidas. No quiero que cojas determinado tramo de autopista porque es muy cara y la carretera que va paralela a esa autopista te va a llevar a la misma hora y vamos a evitar el consumo o el gasto de esa autopista. Por supuesto, avisos de velocidad excesiva. Yo puedo programar determinadas alertas de manera que si mis conductores se pasan de esa velocidad que yo tengo prefijada, que me salte una alerta. Y cuando hablamos de alertas, por supuesto, no hablamos en ningún caso de poner a alguien aquí delante de una pantalla y que se tire toda su jornada laboral
viendo para la pantalla cómo se van moviendo los cochecitos y si alguien se pasa o no se pasa. Hablamos de poder configurar todo esto de manera que cuando ocurre algo que para mí es anormal, sea la propia herramienta la que me avise de que algo anormal está sucediendo. Y por lo tanto, en ese momento sí que si me interesa entraré y veré qué es lo que ocurre. Hablamos de controlar los recorridos, sabemos el precio del combustible, sabemos a qué precio está ahora mismo el combustible y sabemos que es imprescindible realizar los kilómetros estrictamente necesarios. Todo lo demás es entrar en un gasto en muchos casos insoportable. Comentábamos al principio la necesidad de identificar a los conductores en muchos casos. Cuando yo tengo asignado un vehículo a un conductor en concreto, cada vez que ese vehículo comete o me llega una sanción, una denuncia, tengo claro que la persona que lo tiene asignado es el responsable. Cuando yo comparto vehículos, eso es un pelín más complicado. Hay alguien que tiene que llevar un control y la ley de Murphy me dice que justo no vamos a tomar nota ese día en que van a parar o en que van a denunciar ese vehículo por un exceso de velocidad. Y por supuesto, hablamos de tiempos a ralentí. O sea, no tiene sentido a día de hoy tener un vehículo encendido porque hace mucho calor o mucho frío en la calle con el aire acondicionado puesto al precio que está el gasoil, ¿vale? No tiene ningún sentido. Entonces se pueden generar alertas del tipo de vehículo parado durante más de X minutos en no sé qué sitio a velocidad igual a 0 y eso genera una alerta porque no puedes tener el vehículo más de X minutos encendidos. Y por supuesto movimientos no autorizados. En vehículos industriales igual es más complicado, pero en turismos, en furgonetas y en vehículos sobre todo comerciales, es fácil que la persona usuaria del vehículo se lo lleve para su domicilio por la semana y el fin de semana. Entonces yo decido qué horario es en el que se deberían mover esos vehículos. Y cuando un vehículo se mueve fuera de ese horario, automáticamente esto genera una alerta. Alerta que nuevamente yo veré, pues en el caso de que sea el fin de semana, el lunes cuando llegue, tendré aquí un correo donde me informará de que ese vehículo se ha movido durante no sé cuántas horas, durante el fin de semana o lo que sea. Vale, pues lo tengo claro. Que a lo mejor no me importa que el vehículo se mueva el fin de semana, pero sí lo que me importa es que alguien eche gasoil con la tarjeta de la empresa el viernes y vuelva a echar el lunes después de hacerse 400 kilómetros el fin de semana. Entonces a lo mejor ahí sí empieza a importarme, ¿vale? Simplemente que tengamos en cuenta que eso se puede controlar, que es realmente sencillo y que no nos va a suponer ningún trastorno ni nos va a hacer perder más de 10 minutos al mes para poder supervisar que todo esto funciona correctamente. Cuando hablamos de sensórica, por ejemplo, comentábamos el tema de control de temperatura y puertas. Cada vez es más importante no solo seguir los protocolos, sino demostrar que se siguen. El tema de la trazabilidad de la temperatura, cuando hablamos de, sobre todo, productos para el consumo humano, sabéis que es básico y fundamental. Yo no solo tengo que tener mi temperatura controlada, sino que tengo que demostrar que estoy haciendo lo posible para que esa temperatura esté controlada. En este caso, pues aquí vemos un vehículo que está circulando, me dice por dónde va y me dice aquí en este lado las temperaturas de las distintas ondas, que las puertas van cerradas, etc, etc. Yo tengo claro que lo estoy haciendo bien. Tengo una alarma que me va a avisar si esa temperatura sube o baja de la que yo le he predefinido. Incluso tengo una alarma que me va a avisar si las puertas se abren en algún sitio que no sea el que yo he predefinido. Por lo tanto, voy a poder garantizar la trazabilidad de esa mercancía. Correcto, pero al mismo tiempo se la voy a poder garantizar a mi cliente porque le voy a poder mandar una gráfica más o menos exhaustiva con la temperatura o incluso con el control y cierre de las puertas, si la refrigeración se ha apagado, se ha encendido. Tengo claro que estoy dando un servicio a mayores del que a lo mejor ofrece quien hace lo mismo que yo. Y por lo tanto es importante ponerlo en valor. Esto a mí me requiere un esfuerzo adicional y he de ponerlo en valor. Pero al mismo tiempo me aporta una tranquilidad, porque cuando yo entrego una mercancía, tengo claro que la mercancía la entrego en perfectas condiciones. Al mismo tiempo, mi conductor, el que va conduciendo ese vehículo, ni siquiera se baja del camión para saber si hay un problema con la temperatura, porque en ese dispositivo móvil que él lleva, en ese smartphone que llevamos todos, hay una herramienta que le va marcando en todo momento la temperatura a la que lleva la mercancía. La temperatura a la que lleva la mercancía y el estado en el que van las puertas, supuestamente cerradas. Que parecerá una chorrada, pero si alguno ve últimamente, bueno, últimamente no, porque ahora está más de moda
el tema de la guerra en Ucrania, lamentablemente, pero si alguno veía los telediarios antes, el tema este de la inmigración ilegal, que se colaban en los camiones y este tipo de cosas, son capaces de meterse en un camión con el camión en marcha y supuestamente el conductor ni se entera. Ahora sí, porque en cuanto se abren las puertas me salta una alarma en mi teléfono móvil, que las llevo 14 metros detrás mía y a veces ni me entero cuando voy en un atasco. Vale. Otro ejemplo de los muchos que podríamos poner, por no extendernos en exceso, en tema de transporte de viajeros, por ejemplo, es muy importante y puntúa mucho la seguridad. Bueno, pues el hecho de que yo sepa en tiempo real la temperatura y la presión a la que van mis neumáticos parece algo fundamental, porque puede evitar un reventón, puede evitar un pinchazo, con lo que ello conlleva en cuanto a seguridad, en cuanto a posible salida de vía del vehículo, etc, etc, etc. Estos sistemas de control y temperatura y presión en remoto hace ya unos cuantos años que se han inventado. Aquí el salto ahora cuantitativo es que no solo el conductor tenga acceso en el vehículo a saber que lleva una rueda pinchada, que lógicamente si lleva una rueda pinchada normalmente el primero en enterarse es él porque el autobús o el vehículo se comportaría de manera distinta, sino que incluso esa información pueda llegar en remoto a la persona encargada de controlar ese vehículo y él sea consciente de que hay un problema en un neumático. Porque, insisto, así como un pinchazo, un reventón, lo notamos en el segundo cero, cuando un neumático está perdiendo temperatura, eso es algo que tarda en ser detectado. Pues de esta manera yo en tiempo real estoy sabiendo que hay un neumático que está perdiendo presión. Tendrá un pinchazo, un problema, lo que sea. El conductor es probable que se haya enterado ya porque su aplicación en el móvil lo está avisando y si no será mi obligación o mi misión en este caso notificarle, oye, échale un vistazo al TPMS que creo que llevas un vehículo, un neumático que no va bien de presión o de temperatura. Lógicamente cuando falla la presión aumenta la temperatura por el rozamiento, lo que puede acabar a llegar a provocar un reventón. Si le echamos más cositas, pues imaginémonos, yo llevo un vehículo con un remolque y realmente yo sé que llevo el vehículo 1 con el remolque 3. Eso es lo que dicen mis papeles, pero resulta que me he equivocado, algo bastante común, aunque parezca que no, y en vez de llevar el remolque 3, llevo el remolque 5. Bueno, pues ese remolque 5 y ese remolque 3 van dotados de un módulo Bluetooth, algo muy común hoy en día, y es el remolque el que le dice al camión y por tanto al responsable del vehículo, oye, este camión va con el remolque 5. Digo que no, que tiene que llevar el 3. Digo, pues que sepas que lleva el 5, avísalo porque se ha equivocado. Y eso va a generar un problema porque cuando llegue a cargar, como la documentación está preparada para el remolque 3 y yo llevo el 5, no me van a cargar. Por ejemplo. Veremos más adelante el tema de obtención de datos de consumos, velocidades y demás. E incluso, como comentábamos, existe la posibilidad de bloquear el encendido del vehículo en remoto o incluso de bloquear las puertas en remoto de manera que las puertas solo se abran cuando alguien tenga claro que el vehículo está donde debe estar. Todo esto partiendo de la tecnología y todo esto partiendo de un cacharrillo que va embarcado en el vehículo y que nos permite un montón de juego en todo tipo de situaciones, ¿no? Simplemente, insisto, echémosle un poco de imaginación y seguro que se nos ocurre algo que podemos hacer y que todavía no esté desarrollado ni que nadie se le haya ocurrido. Bueno, hablamos de la gestión del tacógrafo, insisto, no nos vamos a parar aquí, lo hemos visto la semana pasada, simplemente recordaros que el tacógrafo es la caja negra de los camiones y de los autobuses. Es lo que se lleva donde va grabando toda la información. Esa información normalmente queda en el vehículo y estas tecnologías nos permiten exportarla en tiempo real y que nosotros tengamos la misma información que tiene el conductor en nuestro domicilio, ¿vale? En nuestra sede de nuestra empresa. Lógicamente, herramientas para que el conductor pueda saber si lo está haciendo bien o mal. Recordaros que este gremio de los transportistas es el único que tiene supertasado lo que puede conducir y más aún lo que debe descansar. Toda esa información está online, toda esa información llega por este tipo de sistemas a nuestras sedes, a nuestra empresa y somos capaces de gestionar en tiempo real qué es lo que puede hacer cada uno de los conductores. Igual que somos capaces de justificar esos tiempos de trabajo y de descanso ante una inspección laboral, ante un requerimiento por parte de cualquier trabajador, vamos a ser capaces en tiempo real no solo de organizar el trabajo de nuestros conductores sin miedo a infringir
algún tipo de normativa en cuanto a tiempos de conducción y descanso. Vamos a ser capaces en tiempo real de saber lo que están haciendo los conductores y lo vamos a recibir. Hasta hace un minuto vamos a ver qué está haciendo cada uno de ellos, independientemente de que descarguemos o no su tarjeta, sino que somos capaces incluso de contestar a requerimientos que nos pueda hacer la administración pertinentes sobre lo que están haciendo nuestros conductores. Bien. Algo básico también si pretendemos cargarnos el papel. ¿Vale? Si pretendemos cargarnos el papel, si pretendemos digitalizarnos, pero no ya solo por el hecho de cargarnos el papel, que sería algo tremendamente importante, sino porque realmente esa información que estamos generando tenga un futuro y tenga una posibilidad de realmente servirnos para algo, tenemos que empezar a digitalizar. Hay que hacerlo de una manera muy básica, muy sencilla, porque, insisto, este es un sector muy analógico, pero tenemos que empezar a digitalizar. Y una de las primeras cosas que tenemos que digitalizar es la comunicación con nuestros conductores. Y hablo de comunicación, no de comunicación de seguir llamando a un conductor o a un trabajador por teléfono y diciéndole cómo te va la vida, vas bien, vas mal, crees que llegas, no llegas, no. Sino a todo lo que tiene que ver con el proceso de su trabajo diario. Entonces, un planificador de cargas no es otra cosa que un gestor donde yo voy a ir introduciendo todo el trabajo que tengo que realizar y ese trabajo que voy a introducir voy a poder asignárselo a un conductor, a un camión, a un remolque, si es el caso, y ese conductor desde su teléfono móvil me va a poder ir reportando con un simple clic qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Te mando un viaje, digo, ok, te lo acepto. Oye, lo comienzo, llegué a cargar, estoy cargando, me han cargado, te mando la documentación conforme la carga que llevo, salgo para destino, llego a destino, descargué, finalicé, etc, etc. Una serie de estados que el conductor va a poder ir reportando y que a mí me van a servir para no tener que estar llamando al conductor permanentemente, preguntándole dónde estás, qué te queda, te han cargado, te han descargado, no te han descargado, has tenido un problema. No. Eso me lo va a ir indicando el conductor, pero insisto, con un simple clic, porque se trata de hacerlo fácil. Yo lo único que voy a hacer es cuando de repente vea que hay un camión que debería estar cargado o un vehículo que debería haber salido de determinado sitio y no ha salido, pues a lo mejor sí levantar el teléfono y llamar y diré, oye, ¿tienes algún problema? Que veo que llevas ahí 4 horas, pero toda esa información que él va generando me sirve porque la voy a integrar posiblemente con mi programa de gestión, de manera que temas como la facturación, que esto a los compañeros de administración les encanta, será mucho más automática, el control de esos viajes será mucho más sencillo y la imagen que nuevamente voy a dar delante de mis clientes va a ser mucho mejor porque estoy aportando un valor añadido, estoy aportando el valor de que no solo te voy a poder decir y tú vas a poder ver con un simple clic dónde está tu mercancía en todo momento, sino que vas a poder saber a qué hora he llegado a cargar, cuánto tiempo han tardado en cargarme, si he salido, si no he salido y cuánto me falta para llegar a mi destino. Por supuesto, el siguiente paso ya es el albarán electrónico. A todos hoy en día cuando nos entregan un paquete, pues normalmente, ahora ya no, porque con el tema de la pandemia, lo de la firma en los terminales, pues se ha como que diluido, pero nos hacían firmar en la pantalla del teléfono móvil. Perfecto, pues ya lo tenemos. ¿Cómo funciona? Muy básico. Simplemente tengo una serie de cargas que yo genero, ¿vale? Tengo una serie de remolques, en este caso camiones y conductores. Entonces, lo único que voy a hacer es, una vez que tengo los viajes, que alguien los ha generado, hay una persona que se encargará de generar el viaje, como comentamos, una serie de campos necesarios para poderlo generar. Voy a buscar al conductor que yo quiera, voy a saber exactamente si puede o no puede hacer el viaje porque sé lo que lleva conducido, lo que lleva descansado, de manera que no va a haber un cruce. Si yo sé que tiene que llegar mañana a las 11, tendré que buscar un conductor que pueda llegar mañana a las 11. Una vez que tengo generado a ese conductor, directamente voy a escoger un remolque, un semirremolque, para asignarle la mercancía. Esto me va a permitir saber que ese semirremolque que quiero coger no lo puedo coger porque está ocupado con una mercancía todavía y hasta mañana a las 10 no se descarga y se descargará en Vigo, por lo tanto tengo claro que hoy no lo puedo usar. Y por supuesto voy a escoger un camión. Adjunto todo esto, se lo mando al conductor con un simple clic
y el conductor lo único que va haciendo es que me va a ir reportando pues, los distintos estados. He cogido, he llegado, estoy cargando, estoy descargado, he recorrido tal, y cuando acaba pues me recogerá, me mandará una foto de un documento, me firmará, e incluso yo tendré para mis compañeros de facturación cuando he iniciado el viaje, o sea, cuando me presenté a la carga, cuando me acabaron de cargar, cuando descargué, e incluso los kilómetros que haya podido recorrer, los kilómetros que haya podido recorrer durante ese viaje. No solo me estoy sacando documentación inútil de encima, que después tendré que archivar y que tendré que guardar durante unos cuantos años, sino que le estoy facilitando la labor al resto de departamentos de la empresa, porque lógicamente, por un lado, facturación, con un clic podrá facturar el viaje. De recursos humanos o el departamento de personal tendrá claro en qué ha estado trabajando cada uno de los conductores y, por supuesto, podrá saber si ha lugar a algún tipo de compensación por horas, una dieta o lo que sea, ¿vale? Porque, lógicamente, ya se puede calcular la dieta de manera automática. Y el departamento de tráfico tendrá tremendamente claro dónde está en este momento cada uno de sus recursos, porque será el propio conductor. Hablamos de que sea el conductor el que dé el ok, lógicamente se podría hacer incluso automáticamente cuando el camión llega, doy por hecho que llegó a cargar, cuando sale doy por hecho que está cargado. Hemos querido todavía, en nuestro caso, mantener ese input humano porque entendemos que muchas veces es el conductor el que ha de decir, oye, sí que estoy cargando, pero que llevo aquí 2 horas y no doy cargado. Entonces hemos querido mantener ese input todavía, que sea el propio conductor el que nos dé fe de que lo que yo veo que está pasando de verdad, pero podría ser incluso totalmente remoto y totalmente automático. Esto en el caso, por ejemplo, que nos ocupa de las mercancías. Cuando hablamos de viajeros, algunos seguramente, o muchos de las personas, porque de hecho nosotros alguna que otra charla dimos ahí en la Cámara de Comercio de Cáceres, creo recordar por lo menos la última, en el caso de viajeros, este tipo de planificadores o este tipo de justificadores de viajes son cada vez más imprescindibles. De hecho, en cualquier concurso al que uno se presente de cara a trabajar con la administración pública, le va a pedir que justifique completamente que ha realizado los viajes, quién los ha realizado. Incluso en muchos casos, por lo menos aquí en Galicia, en el último concurso, tengo que dar fe no solo de quién lo ha hecho, qué vehículo, qué conductor, sino que incluso he de adjuntar la monética, o sea, la recaudación de la línea, ¿vale? Todo eso se hace ya ahora mismo de manera automática. Yo estoy conectado con la máquina de monética, yo sé cuántos billetes se han vendido en ese viaje y por lo tanto soy capaz de transmitirlo a la empresa de manera automática. Es la empresa la que se encarga de coger y recibir la monética, el fichero del vehículo que ha realizado el viaje, incluso el conductor, y si es necesario presentarlo a la administración competente. Esto antes era un follón porque había que hacer unos Excel con la recaudación, con los kilómetros, con tal, ¿vale? Esto ahora lo hace directamente cualquier tipo de estas aplicaciones. Y lo más importante, los datos no los introduce el conductor, los recoge el sistema del autobús. Por lo tanto, el error yo digo que es prácticamente imposible y os pongo un ejemplo. Quizás aquí no se vea muy bien, pero en esta parte que hemos hecho zoom sí. Tengo claro los viajes que hago, tengo claro quién conduce el vehículo y tengo claro incluso el tiempo de duración del servicio. Cuando yo me voy, al servicio, me dice, pues hora de presentación, esta hora, hora de salida del servicio, esta hora, hora de llegada del servicio, esta hora, kilómetros salida, kilómetros finales. Ojo, no escribe el conductor los kilómetros, los coge el sistema del autobús, por lo tanto, no es posible que el conductor se equivoque y en vez de poner 7.770, ponga 77.760. Que sería un error fácilmente detectable porque habría 70.000 kilómetros de más. El problema es cuando me equivoco y en vez de poner 770.800, pongo 770.850. Ese error es más difícilmente detectable, ¿vale? Lógicamente, ya que estamos, pues controlo otras cosas como el tema del repostaje. Sé qué reposto, cuánto gasoil reposto. En este caso también he aprovechado para repostar a Blue y tengo claro a qué kilómetros lo hago. Por lo tanto, puedo confirmar que ese consumo que me dice que está sacando el vehículo es cierto porque lo puedo comprobar. Y por supuesto, cuando acaba mi mes, tengo un total de kilómetros recorridos,
tengo un total de kilómetros en carga y un total de kilómetros vacíos. Por lo tanto, mi departamento de administración también tendrá un poquito más fácil el extraer la cuenta de resultados, porque tiene datos del conductor, cuenta de explotación en este caso, perdón, no de resultados. Tengo quién es quien lo conduce, por lo tanto sé lo que me cuesta conducir ese vehículo durante ese viaje, porque sé lo que le pago a ese conductor, sé lo que consume el vehículo. Tengo el tiempo dedicado a realizar ese desplazamiento. Es fácil saber si supuestamente ese viaje, supuestamente todos dan beneficio, por supuesto, pero hasta tenemos clientes que calculan el beneficio real de cada uno de los servicios, basándonos en este tipo de datos, ¿vale? Algo, insisto, relativamente sencillo, y esta misma hoja que os estoy mostrando aquí, que cubre el sistema, hasta no hace mucho era la misma hoja que cubría un conductor, con la caligrafía del conductor, con los errores que pueda cometer el conductor, no como conductor, sino como ser humano, y con lo que yo conllevaba que al final, para poder guardar esto y que me valiese de algo, alguien en mi oficina tenía que pasarse parte de su jornada laboral picando estos datos en un programa de gestión. Esto ahora todo se puede integrar directamente mediante las soluciones que hay en el mercado a un programa de gestión. Nuevamente, como a nosotros nos gusta decir, la tecnología nos está echando una mano para que nuestro trabajo sea un pelín más llevadero. Y bueno, ya que planificamos las cargas, ¿vale? Vamos a planificar también las rutas. Y las vamos a planificar no como hasta hace años, que la planificación perfecta era tener un acceso a un navegador que colocábamos en nuestro vehículo, en el que poníamos una dirección y le decíamos al navegador, llévame que yo me fío. A veces acababa en la escalinata de una catedral en algún pueblo perdido de Castilla-La Mancha o en un puente cortado de un embalse, pero bueno, era el navegador el que me decía que tenía que llegar allí. No, tenemos que ir un poquito más lejos. A veces trabajamos con vehículos especiales en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, en cuanto a anchura, longitud, y entonces tenemos que ir a lo que nosotros damos en denominar navegación tutelada, y eso es que hay alguien que decide por dónde va a ir ese vehículo, ese alguien decide porque se supone que sabe, y apoyado en una buena cartografía, ¿vale? Y apoyado en una serie de restricciones que nos puede dar esa cartografía, decide cuál es la ruta que va a hacer el vehículo. Y esa ruta, una vez que él ha decidido que va a ser esa y solo esa, se la envía al conductor, al mismo móvil que llevamos usando toda la mañana. Y ese conductor le llega una ruta y ese conductor simplemente le dice ok, aceptar e iniciar ruta, y automáticamente el navegador que lleva embebido, que es un navegador específico dependiendo del tipo de vehículo en su teléfono móvil, comienza a guiarlo por esa ruta. De manera que incluso el sistema es capaz de avisarme cuando ese vehículo se sale de esa ruta sin motivo aparente. A mí me va a llegar un aviso y me va a informar de que hay un vehículo que está saliendo de la ruta que tenía preestablecida, de manera que yo voy a ser capaz de, en el minuto 1, entender por qué se ha salido de la ruta, llamar al conductor, puede haber algún problema, un accidente, un desvío obligatorio, cualquier inconveniente en la carretera, pero yo estoy informado en el minuto 1. Y no cuando tengo el camión metido en mitad de un pueblo que no tiene salida y que tengo que llevar una grúa y montar un circo para sacarlo de allí. O cuando de repente, sin llegar a esos extremos, el conductor se ha perdido o ha querido hacer otra cosa y yo tengo que avisar a mi cliente de que lamentablemente no voy a llegar a la hora prevista a la carga o a la descarga porque he tenido un inconveniente con el vehículo. Vale, perfecto, puede ocurrir, estamos en la carretera, pero me tengo que enterar porque yo tengo que avisar a mi cliente, no me tiene que llamar mi cliente a mí diciéndome que mi vehículo no ha llegado. No suele quedar nada bien esto. Y lógicamente, comentábamos también al principio, los vehículos cada vez son más, o sea, están más conectados, los vehículos cada vez interactúan más con el conductor y con los pasajeros a bordo, y nosotros tenemos que aprovechar esa interacción. Nosotros tenemos que conectarnos contra el ordenador de a bordo del vehículo y tenemos que obtener datos de un montón de tipos. Ahora mismo los más demandados por la situación coyuntural en la que estamos son todos los que tienen que ver con los consumos, con las revisiones, con todo este tipo de cosas que nos generan un gasto adicional. Tenemos que poder controlar todo esto en tiempo real.
y tenemos que tener datos para poder evaluar si nuestro personal y nuestros vehículos se están comportando de la manera correcta. Y por supuesto, esto nos va a valer también en muchos casos para poder detectar posibles averías a futuro. De manera que yo soy consciente de que hay algún problema y eso va a acabar generando sí o sí en una avería, que será más o menos grave dependiendo de lo que tarde en ponerle o no remedio, ¿vale? Revoluciones, consumos, kilómetros recorridos, nivel de combustible en el depósito, velocidades. Algo que se ha puesto muy de moda últimamente es el tema del nivel de combustible. Yo aquí tengo un gráfico simplemente en el que me dice que durante un determinado tiempo, pues este ha sido el consumo medio de cada uno de mis vehículos, los kilómetros recorridos, los litros consumidos. Si aquí a lo mejor a raíz de este primer informe detecto un consumo excesivo en un vehículo, puedo llegar a intentar averiguar qué ocurre, porque puede ser que ese consumo sea excesivo porque el vehículo se encuentre en mal estado, puede ser debido a una conducción no del todo correcta por parte de mi conductor, o puede ser debido simplemente a un problema con el gasoil. Alguien puede haberle robado a mi conductor combustible del vehículo, ¿vale? Pues yo tengo una serie de informes, yo tengo una serie de alertas, yo puedo programar, por ejemplo, una alerta de manera que cuando un vehículo para me mide el nivel de combustible y cuando arranca me lo vuelva a medir, y si hay una diferencia superior a un tanto por ciento que yo haya decidido, me va a avisar de que ha habido una merma, digámoslo así, de combustible en ese momento. Entonces ya tengo claro que el exceso de consumo viene debido a una falta de combustible. Después ya veremos si la falta de combustible es porque alguien me ha reventado el tapón y me ha llevado no sé cuántos litros o por algún otro motivo, pero en principio tengo claro que tengo un problema. Problema que se pueda acrecentar en el tiempo o no, depende de lo que tarde en ponerle solución. Puede ser motivado a un problema con el comportamiento del vehículo. En ese caso, pues está bien que pueda analizar el comportamiento de ese vehículo en cuanto a velocidad, revoluciones, temperatura de motor, ¿vale? O sea, de manera que yo si tengo un problema, de repente me sube la temperatura, aparte de que me salte un aviso, pues que alguien sea consciente de que algo está pasando ahí y no esperemos a que el camión se pare por sí solo, que diga ya no puedo más, hasta aquí he llegado. Y, por supuesto, puedo hacer un análisis al detalle, minuto a minuto, en el que yo voy a ser capaz de detectar exactamente en el minuto en el que se ha producido ese problema. Básico, para poder ponerle solución. Y ya, si resulta que ni me falta combustible, ni el camión está averiado, ni está haciendo nada normal, a lo mejor entonces tengo un problema con la forma en la que se está conduciendo ese vehículo. ¿Vale? Perfecto, no hay problema ninguno. Vamos a analizarlo. Sé que ya tengo un problema, ya voy a tiro fijo, he visto que ni hay un problema con el combustible, como comentábamos, ni con el comportamiento del vehículo, pues el factor que falta en la ecuación es la persona que lo conduce. Vamos a analizarlo. Y podemos analizarlo de una manera muy sencilla, muy básica, simplemente, como siempre, sencillo, cuantas más As tenga, mejor conductor soy, cuantas más Gs tenga, peor conductor soy. Aquí el único componente que nosotros hemos añadido a mayores simplemente es que hay un estándar que marca lo que teóricamente se denomina conducción eficiente, y nosotros aquí lo único que hemos hecho ha sido añadir en esos 4 parámetros que definen la conducción eficiente la posibilidad de variarlos, porque está claro que si yo tengo un conductor que se dedica aquí al lado nuestro a bajar piedras de granito de la cantera en Porriño, a traerlas al puerto de Vigo, pues lógicamente ese señor va a gastar mucho más combustible que la mitad de sus compañeros juntos. Pues no lo puedo penalizar por un exceso de combustible, de consumo, pues variaré para que penalice más o menos el combustible. O un señor que hace todo rutas cortas, un señor que solamente hace viajes largos. Para poder analizar concretamente y correctamente el dato, tengo que poder ajustarlo al trabajo que está haciendo ese señor, ese conductor. Perfecto. Ajusto, decido y selecciono un conductor. Y cuando selecciono un conductor, pues veo, digo, mira, pues este señor ha hecho 8.947 kilómetros el último mes y ha gastado 2.711 litros de combustible para hacerlo. Tengo consumo, motor, conducción y comportamiento. Pues, y voy intentando, en consumo, en motor, tal, averiguar dónde está el problema, ¿vale? Y una vez que localice el problema, si es que lo hay, incluso me servirá esta herramienta para decirle al conductor, mira, hemos estado viendo lo que estás haciendo y creemos que lo haces mal por esto. Y te lo mostramos. Esto es como lo haces tú,
¿vale? Selección, y esto es como lo hace la media de tus compañeros en la empresa, porque tampoco quiero ser yo el que diga que lo haces mal. Quiero darte a alguien con quien compararte. Entonces, esta es tu selección y esta es la de la empresa. Y esta es la desviación que tienes, a favor o en contra tuya, para que seamos capaces de intentar valorarlo, porque cada euro que yo me ahorre aquí es un euro a mayores multiplicado que estoy dejando de pagar en combustible, en desgaste del vehículo, ruedas, un montón de cosas. Entonces, vamos a tratar de analizarlo entre los dos y lo vamos a ver. ¿Vale? Estas son algunas de las múltiples soluciones que nosotros podemos, y que nosotros podemos no, que nosotros le planteamos a nuestros clientes. Pero sobre todo la conclusión o las conclusiones finales me gustaría que fuesen que es necesario innovar, todos tenemos que innovar, pero no lo podemos hacer a cualquier precio. No nos podemos volver locos haciendo aquí obras de ingeniería faraónicas, porque eso va a significar en muchos casos que no vamos a dar empezado nunca, ¿vale? Hay que ir empezando y sobre todo en este sector y caminando muy lentamente, pero sobre todo de manera que sea fácil y sencillo para las personas que tienen que colaborar con nosotros, nuestro personal, nuestros compañeros, ¿vale? Tenemos que contar con su colaboración y tiene que ser, es necesario e imprescindible que para ellos sea sencillo poder seguir esta digitalización. El mejor sistema no es el más completo, o yo lo veo así, es el que más fácilmente se adapta a lo que necesitamos. Ya lo podremos ir completando o rellenando después, pero pensemos en que no podemos empezar de la noche para la mañana a saco. Hay que ir muy despacio, muy lentamente e ir añadiendo día a día nuevas funcionalidades. Funcionalidades que le puedan facilitar la labor al departamento de administración, perfecto, maravilloso, nos lo va a agradecer y por lo tanto nos va a ayudar, pero sobre todo funcionalidades que puedan ayudar a la persona que está afuera, que es la que se enfrenta con el día a día, la que tiene los problemas y la que busca las soluciones, y no darle una carga de trabajo, sino algo que le haga el resto de su trabajo bastante más llevadero. Pensad que nosotros siempre decimos que las máquinas no han llegado aquí para complicarnos la vida, sino para hacernos más fácil. O eso debería ser el leitmotiv de toda esta presentación, ¿vale? O sea, tenemos claro que hemos llegado aquí y que tenemos que seguir avanzando, pero que en principio tenemos que hacerlo de manera sencilla. No nos volvamos locos porque no nos va a conducir a nada bueno. Dicho esto, yo me quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, por si por supuesto me queréis, que agradecería, hacer alguna sugerencia, alguna idea que se os ocurra. Vale, Marchi. Pues como está diciendo, tanto en el chat como por voz, activáis vuestro micro y preguntáis como mejor os venga. Está dispuesto a contestar vuestras dudas, a resolver vuestras dudas, ¿vale? Si es que hay alguna duda, igual es que soy tan bueno, que no he dejado ninguna duda, ya todo está todo solucionado. Que es algo que me pasa con frecuencia, está mal que yo lo diga, pero como tampoco tengo abuela, pues alguien tendrá que hacer mi publicidad. Claro, eso suele pasar. A ver, este tipo Vale, de de... todas formas, Marchi, estaría bien que dejases de nuevo tus datos en el chat, ¿vale? Para que queden ahí reflejados, por si alguien necesita tomar nota Vale, de tu pues teléfono. ahora mismo los voy a dejar. De todas maneras, este tipo de presentaciones, yo siempre digo que se ganan mucho en el directo, porque en el directo es donde normalmente puedes debatir y a veces surgen cosas curiosas. De hecho, nosotros algunas de las soluciones que tenemos las tenemos porque en su momento, pues alguien en alguna charla, pensad que nosotros hacemos muchísimas charlas de estas por España adelante y sobre todo aquí nosotros, una de las patas de nuestra empresa es la formación. Damos mucha formación a conductores, a gerentes de empresa. De hecho, damos el curso de gestor de transportes aquí, lo homologado por la Xunta de Galicia para hacerte transportista y demás. Y muchas de estas cosas que nosotros planteamos ahora mismo no es que se nos hayan ocurrido a nosotros, es que en algún momento, en alguna charla, en alguna reunión que hemos tenido
con personas como las que se encuentran aquí ahora mismo viéndonos, pues alguien ha tenido una idea que le parecía a lo mejor más o menos brillante y que ha resultado ser muy brillante y que nosotros le hemos dicho, con tu permiso te la vamos a copiar. Pero al final la herramienta está cambiando permanentemente y siempre lo está haciendo de la mano de nuestros clientes, lógicamente, y de las personas que vienen por aquí, a las que le damos charlas y demás. Pues para otra ocasión propondremos hacerlas también en vivo y en directo. Bien, Y pues en presencial, en presencial. sí, ahora que nos empieza a dejar la pandemia, ¿no? Antes de que venga la ola 3224. Exactamente. Y nos digan que han repuntado los casos, que ya está empezando a darse. Vale, pues Bien, creo que de momento no hay nadie por aquí que se le ocurra algo. Te dan las gracias. Eres un crack. Así que, bueno, lo dicho, si nos hacen llegar alguna cuestión, o bien os la trasladamos o lo mismo te la hacen llegar directo a ti, ¿vale? sin problema ninguno. Nuestro correo y nuestro teléfono están operativos siempre. O sea que cualquier duda, cualquier necesidad que entendáis que podemos solucionaros, no dudéis en llamarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Insisto, gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Martí, que tengas buen viernes. Hasta luego, buenos días. Adiós. Gracias, adiós. Gracias, chao.